La experiencia siempre está generada por el adentro, así que es muy importante saber que lo que experimentamos es atraído por algo dentro nuestro, lo que llamamos recuerdos que se repiten. Nuestro único propósito de estar aquí es el de borrar recuerdos interiores que experimentamos como problemas y sufrimiento. Siempre debo preguntarme, ¿qué está pasando en mí que me encuentro con gente que es irascible, molesta, irritable, etc.? Ellos son mis propios pensamientos. Lo mejor es limpiar los recuerdos que generaron el problema. Siempre se trata de un recuerdo en usted que necesita enmendar. Cada vez que sea que usted esté experimentando un problema, lo que sea, la pregunta que se tiene que hacer es: ¿qué está pasando en mí que estoy experimentando esto? Solo estamos aquí para decirle a la divinidad: lo siento, perdóname, te amo, gracias. ¿Cómo podemos hacer la limpieza mientras dormimos? Lo ideal es que usted haya reeducado al inconsciente y que el inconsciente lo haga. La limpieza es como saldar deudas, es como depositar en un banco espiritual, y es algo que nos vuelve. Cuando tienes muchas preguntas en tu mente, puedes decir: queridas preguntas, os amo, gracias por haber aparecido, porque las preguntas buscan conocimiento y el conocimiento no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es la sabiduría. ¿Qué significa cabalgar un solo caballo? Tiene que ver con uno mismo. Es necesario entregarse a Dios, volver al hogar. Haciendo la limpieza continuamente, lo que logramos es entrenar al niño interno, al subconsciente, para que ante cualquier problema que surja haga la limpieza. El niño quiere libertad, quiere liberarse del sufrimiento, y la única manera de liberarse es permitiendo que la divinidad lo borre. Si no asumimos el 100% de responsabilidad y pensamos que la culpa es de otro, nunca lograremos esa libertad. La limpieza te posibilita estar en paz. ¿Cómo funciona realmente Ho'oponopono? ¿Cómo es que nosotros damos permiso? Lo que decimos es: el problema está en mí. El problema es un recuerdo que se repite. Y le digo a Dios: quisiera enmendar ese recuerdo que repite mi problema, mi enfermedad, que recrea el sufrimiento. Y lo siento, por favor, perdóname por esos recuerdos. Y entonces la divinidad tiene la capacidad de borrarlos. Esto se llama transmutación. Pero si no decimos que somos responsables, nunca se van a borrar. Así encontrarás la libertad de no depender de lo que digan o hagan los demás para poder ser feliz. Es decir, que si yo no soy feliz, es mi problema. Solo preocúpate por estar limpiando para estar con Dios. Limpia para ser tal como Dios te creó, puro y limpio de corazón. No existe otra relación perfecta que la de estar alineado con Dios. Cuando tenemos miedo o sentimos la falta de algo, apagamos la luz de Dios, pero la luz siempre está encendida, así que la idea es soltar a través de la limpieza. Cuando hablamos de abandonar el mundo, ¿qué es el mundo? Significa abandonar nuestro pasado, nuestros recuerdos de lo que pensamos que es correcto, de lo que pensamos que es erróneo, de lo que pensamos que es bueno, de lo que pensamos que es malo. La divinidad dice: no hay bueno ni malo. En cero no entras en el bien o en el mal. Si usted está en cero, sus hijos recibirán amor de la divinidad, no de usted. La divinidad está siempre hablándonos, pero nosotros sofocamos esa voz con lo que nosotros pensamos que es correcto. Y en tanto que pensemos, y pensar son los recuerdos que se repiten, no escuchamos la voz de la divinidad. Por lo tanto, el Ho'oponopono se trata de borrar los recuerdos, permitir que pase la luz que está ahí siempre. El problema no es un problema, a menos que digamos que es un problema. El problema no es el problema, sino cómo nosotros reaccionamos ante el problema.
Estamos aquí como una oportunidad que nos da nuestra divinidad de poder liberarnos de nuestro pasado. Una vez que me he liberado, todos quedan liberados. Usted obtiene lo que necesita, que es la inspiración, y luego todos los demás la obtienen. Por lo tanto, en definitiva, usted es responsable 100%. Si usted está buscando riqueza, solo podrá encontrarla con un corazón puro. Solo podrá encontrarla estando en cero. Así que la idea es que tiene que abandonar el mundo, tiene que abandonar lo que usted piensa que es el dinero, lo que es bueno del dinero, tiene que abandonarlo todo. Y esto se hace simplemente diciendo, te amo, gracias. Solo encontrará la divinidad estando a cero. Y si no está en ese lugar, entonces siempre tendrá problemas. Sin expectativas, sin pedir nada en específico, sin querer que Dios sea nuestro sirviente. Querer algo es un deseo. ¿Conocen la definición de deseo? La definición de deseo es estar lejos del Padre. De significa lejos y Sire significa Padre. Así que cada vez que queremos algo nos alejamos de la mirada del Padre. Por lo tanto, ¿quién es tu enemigo? Los recuerdos dentro de nosotros. Tu enemigo o tus enemigos son solamente los recuerdos que se repiten. El Ho'oponopono se trata de la eliminación de esas cosas y de llevarte nuevamente al corazón puro, a estar en cero, lo que Shakespeare llama estar en blanco. Estamos hablando sobre ponerse a uno primero, siendo uno mismo cero infinito. Poner primero esa parte suya que es cero, y es ahí donde usted va a encontrar la relación correcta, la idea correcta, la fuente de riqueza correcta. Y no lo puede encontrar en ningún otro lugar. Por lo tanto, cuando decimos te amo, gracias, se lo estamos diciendo a esos enemigos dentro de nosotros. Todo está dentro de nosotros. Primero que nada, solo Dios sabe. Podemos llamar a Dios el yo soy. Desde que comprendí que solo Dios sabe, entonces debo estar en una relación con Él, y esa relación significa aceptar el 100% de responsabilidad de lo que sea que ocurre en mí, que experimento como juicios y como problemas. ¿Cómo se puede hacer este trabajo en las 24 horas del día? Lo más importante es darse cuenta de que los problemas están dentro de uno. Así que si visito a alguien y me dice que tiene un dolor de cabeza, entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en mí que tengo la experiencia de esta persona diciéndome que tiene un dolor de cabeza? Otro punto es que existe una parte nuestra llamada el niño interior. Esa parte nuestra es como un disco de computadora. Uno debe trabajar con esa parte para reeducarla y la misma hará la limpieza por nosotros automáticamente. Entonces, es en el niño interior, el subconsciente, donde se almacena toda la información desde el comienzo de la creación. Todos los problemas están almacenados como información en el subconsciente. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a enseñarles al subconsciente cómo soltar eso, cómo liberar esos recuerdos que recrean problemas. El cómo sucede esto no se puede entender. El entendimiento es conocimiento y lo que estamos buscando es sabiduría, y solo Dios tiene esta sabiduría. En el libro The User Illusion, la ilusión del usuario, dice que se generan 11 millones de bits de información por segundo y la mente consciente solo reconoce 15 bits. Entonces, como yo no sé y la divinidad sí sabe qué es lo que está recreando esos recuerdos, yo tengo que estar dispuesto a hacer la limpieza, pues la divinidad hará después en mí los cambios que necesito hacer. Lo maravilloso es que lo que se borra en ti se borra en todos. Las relaciones no tienen nada que ver con lo que está afuera. La relación siempre tiene que ver conmigo mismo, conmigo misma. La relación perfecta solo viene de Dios. Mi trabajo es asegurarme de estar a cero, de tal manera que la divinidad me dé lo que es correcto y perfecto para mí. Perfecto significa ser infinito y ser cero, sin restricciones, sin fronteras, sin juicios, ni bien, ni mal, ni bueno, ni malo. En la medida en que desees estar en ese estado mental,
Donde uno es puro de corazón, todo funcionará para ti y para todos los demás.